¿Cómo están, diputados, diputadas? Saludarles a cada uno de ustedes, ¿cierto? Diputada Andrea Parra, diputada Marcela Hernando, diputada Catalina Pérez, diputado Raúl Saldívar, diputado Bernardo Berger y, por cierto, diputado Andrés Longton. Saludar también a nuestro secretario, la secretaria en general, y a quienes nos transmiten, ¿cierto? Y nos ven a través de las pantallas esta sesión de la Comisión de Gobierno Interior. Nosotros hoy día estamos convocados para los temas de tabla, ¿cierto? Mientras vamos a ofrecer la palabra al señor secretario para saber si tenemos actas y si no, entrar ya a varios y orden del día o cuenta. Señor secretario. Gracias, Presidenta. Primero, las actas de las sesiones 140 especial y 141 ordinaria quedan a disposición de los integrantes de la comisión. En cuanto a la cuenta, se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un proyecto de ley de origen en moción de las diputadas señoras Santibáñez, Fernández, Marzán y Olivera, y de los diputados señores Celis, don Andrés, Ibáñez, Mulet, Rocaful, Sepúlveda, don Alexis y Walker, que concede la nacionalidad por gracia a la deportista Hilda Benítez Valdés. En segundo lugar, otro proyecto de ley, también de origen en moción, de los diputados señores Morales, Bartolo, Barros, Bobadilla, Carter, Noman, Norambuena, Rentería y Sangüesa, y de la diputada señora Cuevas, que modifica la ley orgánica constitucional de municipalidades para disponer que los municipios realicen la publicación en un diario provincial de las obras de mejoramiento comunitario con especificación del lugar de emplazamiento, montos destinados a su construcción y los plazos asociados a su entrega a la comunidad. En tercer lugar, un oficio del secretario general de esta corporación, mediante el cual comunica que a contar del 15 del mes de diciembre en curso, el diputado don Luis Rocaful López reemplazará en forma permanente en esta Comisión de Gobierno Interior a la diputada señorita Daniela Sicardini Milla. Finalmente, una carta del secretario general del Consejo Directivo Nacional de la Central Autónoma de Trabajadores y Trabajadoras de Chile, CAT, don Ricardo Maldonado Olivares, mediante la cual comunica su interés y disponibilidad ante la Comisión de Gobierno Interior para poder participar en la tramitación de los proyectos de ley que se discuten en ella y que tengan relación con los derechos laborales, sociales y políticos de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Eso es todo, Presidenta. Muy bien. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. No hay palabra sobre la cuenta. Vamos a saludar a don Máximo Pavés también, quien se ha incorporado por parte del Ejecutivo, y vamos a ofrecer en varios. ¿Alguien pide la palabra en varios? Diputada Catalina Pérez. Muchas gracias, Presidenta. Sí, la verdad, hay una situación que nos tiene bastante complicados, algo que he podido hablar con algunos parlamentarios, y es que desde hace un tiempo a esta parte nos han llegado diversas denuncias de organizaciones migrantes sobre una imposibilidad, digamos, una negativa por parte del servicio electoral a que personas migrantes regulares con su derecho a voto vigente patrocinen la inscripción de candidaturas, de eventuales candidaturas de independientes en el proceso constituyente. Esto además se suma a una interpretación a una mala interpretación que finalmente no pudo ser revertida a tiempo de CERVEL respecto a la imposibilidad eventual de que personas migrantes pudiesen participar del plebiscito. Pero en particular esta situación da además el poco tiempo que queda para iniciar los procesos de inscripción de candidaturas independientes, y dado que además se están vulnerando, restringiendo el ejercicio de derechos políticos vía administrativa, digamos, sin ningún respeto al principio de reserva legal en esta materia, me parece que la situación es gravísima, y me gustaría que se citara inmediatamente al director del Departamento de Extranjería y Migración y a don Patricio Santamaría para conocer respecto de cómo esta situación va a solucionarse en el corto tiempo. Me gustaría que ojalá los pudiésemos citar el día de mañana, porque de verdad la situación me parece de suma gravedad. Insisto, en acá se están restringiendo derechos políticos de quienes hoy día tienen sus derechos políticos vigentes, residentes regulares de más de 5 años en nuestro país, que no están pudiendo ejercerlos de manera adecuada. Eso, Presidenta. Además, ojo que al menos lo que hemos podido recabar nosotros es que
esto se debería a que desde el Departamento de Extranjería y Migración no se le estarían enviando a CERVEL los listados de personas extranjeras habilitadas para ejercer el derecho a sufragio y por tanto para ejercer sus derechos civiles y políticos. Entonces, sin duda, insisto, es una restricción injustificada y del todo arbitraria al ejercicio de derechos civiles y políticos que tienen que ser restituidos de forma inmediata. Muy bien, gracias, diputada Catalina Pérez. Vamos a dar la palabra a la diputada Andrea Parra. Saludamos, perdón, diputada Andrea, también saludo al subsecretario Juan José Osa, no lo había visto, así que bienvenido, subsecretario. Presidenta, muchas gracias. Yo me sumo a la solicitud de la diputada Pérez, pero también quisiera agregar que en el oficio de citación también al señor Belolio, digamos, también podamos tocar el tema, que quiero decirlo con mucha franqueza. Yo creo que hay pocas situaciones que a mí me han chocado profundamente. Creo que una de las cosas que más me golpeó en este último tiempo fue ver en la televisión la expulsión de migrantes, todos de blanco, encadenados de pies y manos, acompañados de un funcionario de la PDI. Yo creo que se nos debe una explicación. Creo que ese nivel de show mediático no es aceptable. Puede que otras personas tengan valores distintos, pero me parece que todos estamos en política y sabemos cómo funciona, pero creo que hay límites. Y yo siento que quisiera, Presidenta, que se pusiera en el oficio de citación porque yo quiero abordar ese tema. Creo que mi corazón, mi moral, puede ser o no compartida por el resto, me hace levantar la voz frente a un hecho como ese. Creo que es muy fuerte, y creo que hay ciertas cosas que en Chile, en el país nuevo que queremos construir, no se pueden permitir. Eso, Presidente. Muy bien, sin duda para esta comisión y esta diputada, y me imagino quienes, y por cierto, quienes ya intervinieron, siempre ha sido una preocupación el tema de la migración, la ciudadanía, la nacionalidad, y yo creo que está muy bien el planteamiento que hacen las diputadas. Sí, también señalar que creo que es bueno invitar a CERVEL para que también se refiera a lo que establece la Constitución Política, en el artículo 13, también, ¿cierto? Porque creo que se clarifique si es que ellos pueden patrocinar o no, o sea, que se analice también en esta comisión, porque así solo pronunciarme creo que correspondería hacer una interpretación mayor. Nosotros tenemos jurisprudencia y creo que es bueno que también la veamos, y si hay algunos vacíos que se den, es bueno ir analizando, si es que existe la voluntad, por cierto, también para legislar en torno a ello. Así que yo solamente acoger la solicitud, si les parece convocar en esta materia a CERVEL, por cierto, a Migraciones e Interior, para que podamos analizar esta materia. ¿Les parece? Muy bien, si nadie se opone, se acuerda. Presidenta, Sí, ¿los dos temas sí. para cuándo Lo coordinamos, señor secretario, porque ya, muy bien. lo vemos con la diputada Catalina Pérez, porque podemos dejar un ratito, dividir las sesiones, entonces de aquí a la próxima semana. Muy ya, bien. pero esta semana tenemos fijadas ya los temas. Muy bien. Muy bien, entonces pasando a otro tema, ¿no hay más varios? No hay más inscritos en varios. Vamos a ir a la orden del día. Quiero comentarles que ha tomado contacto, ¿cierto?, el gabinete del ministro del Interior, que nosotros teníamos acá, justamente para ver algunas materias que lo habíamos conversado con diputadas y diputadas y que tiene que ver con un proyecto que está en esta comisión, ya que tiene que ver, ¿cierto?, con la Ley Orgánica de Municipalidades, la Ley Orgánica Constitucional en materia de cierre e instalación de medidas de control de acceso en calles, pasajes, conjuntos habitacionales por motivos de seguridad, boletín 13.885, y por eso habíamos invitado al ministro del Interior, y a petición tanto del ministro como de los diputados mocionantes, me habían solicitado si podemos mañana
en el transcurso de la jornada del martes, ¿cierto? Convocarlos y cambiar esto para el día de mañana. Entonces, en ese contexto, dejaríamos la orden del día solo el proyecto de número 2 de la tabla. Muy bien, ya comunicado aquello, entonces lo cambiamos para el día siguiente, señor secretario. Muy bien. A las 3:30 lo coordinamos por ahí con el equipo. Muy bien. Luego, orden del día, continuar la discusión y votación en particular de los siguientes proyectos de ley refundidos de origen en moción en primer trámite constitucional y reglamentario. El que modifica la ley 18.700, orgánica constitucional, sobre votaciones populares y escrutinios para habilitar el voto mediante correo de personas que por distintas razones tengan dificultad o imposibilidad de trasladarse al local de votación, boletín 13.729, que modifica la ley 18.700 orgánica constitucional sobre votaciones populares y escrutinio para habilitar el voto anticipado de electores que por diversas razones, sean de salud o movilidad, tengan dificultad o imposibilidad de trasladarse al local de votación. Boletín 13.772, la sesión pasada, recordar a los diputados y diputadas que ya comenzamos la discusión en particular. Había una reunión que teníamos de manera informal con espacio público porque ya no lo podíamos invitar a esta sesión. Esa reunión se dio el día de hoy, la coordinó también la diputada Andrea Parra, así que creo que fue también importante para quienes pudieron asistir, por lo menos como un insumo más a la discusión de la que ya veníamos escuchando a distintas personas, pero se ha acabado el tiempo de invitaciones, ¿cierto?, de audiencia. Así que pasamos al tema de tabla y ofrezco la palabra mientras la Secretaría nos pone el comparado a la vista para ya seguir trabajando. Presidenta. Señor subsecretario, tiene usted la palabra. Para no quitarles tiempo, dado que están avanzando y mientras se prepara solo reiterar que estamos trabajando en paralelo y volver a reiterar que sería una buena estrategia, una buena cosa que luego de votado esto vaya a la sala, se vote en general y podamos volver a la comisión a afinar lo que nosotros hemos venido anticipando que queremos presentar. Muy bien. Lo que sí podemos, usted puede ir aportando, porque podemos, lo que ya tenga más consenso, sabemos que usted ha tenido reuniones con CERVEL como gobierno, ¿cierto? No solo por ustedes, sino además porque ya es un tema público que aparece en la prensa. Lo importante es que a lo mejor se puede ir adelantando algunos temas y podemos ir consensuando, atendiendo, ya lo hemos dicho, a la buena voluntad que hemos tenido de esperar casi 3 o 4 meses en esta, bueno, no tanto, unos 3 meses. Así que así avanzamos y ustedes los temas que tengan más diferencia o que tengan que darle una revisión, pueden presentarlo como indicaciones en sala, para que vuelva después a la comisión nuevamente en particular. Muy bien, vamos entonces, ofrezco la palabra en diputado Longton. Sí, Presidenta, gracias. Solamente para preguntar al secretario si es que recibió una indicación que no la pude firmar, pero se las hice llegar. Sí, Presidenta, por su intermedio al diputado Longton, efectivamente se recibieron algunas indicaciones, varias indicaciones nuevas a estos proyectos. Tengo una observación respecto a la indicación formulada por don Andrés Longton. Me da la impresión de que le faltó algo en la redacción. Lo voy a hacer presente en su momento cuando lleguemos a esa indicación. Es la indicación número 4 y 3, me parece que. Bueno. 3 y 4. Presidenta, bueno, en la sesión pasada la comisión acordó tomar como texto base el proyecto contenido en el boletín 13.772, que consagra el voto anticipado por estimar que incluye a la moción que solamente establece el voto por correo. La discusión en la sesión pasada, porque no se votó nada, se centró en la indicación número 1, presentada por la diputada señora Andrea Parra, que agrega a los chilenos con residencia en el extranjero y ciertos trabajadores con jornada laboral especial. Hubo un debate sobre ese tema y ahí quedamos. Muy bien. Entonces, en algunos minutos voy a pedir si alguien me puede reemplazar, yo les voy a avisar, pero por si se puede preparar el secretario para que pueda ver quién correspondería que me reemplace unos minutitos.
Mientras vamos a seguir acá, ¿cierto? Nosotros quedamos en este primera indicación, ¿verdad? Así De la es, así es. diputada Andrea Parra. Usted ya, diputada Andrea Parra, ¿quiere usted referirse? Sé que ya lo hizo la vez pasada, pero a lo mejor para recordarle a los diputados y diputadas y quienes no estuvieron presentes, algo breve de su indicación. Micrófono. Ahí. Ahí sí, Presidenta, no, a mí lo que me gustaría saber es la postura del Ejecutivo respecto de estas indicaciones, porque solo hemos tenido expresiones de buena voluntad, pero no conocemos, digamos, cuál es la postura. Entonces, quisiera pedirle al subsecretario, a Máximo, que se pronunciaran respecto de las indicaciones. Eso, Presidenta. Sí, déjeme. Perdón, ¿estás hablando del voto postal, Presidenta? No, voto anticipado, proyecto de voto anticipado. Estamos de nuevo en el voto anticipado. Lo que pasa es que yo quisiera insistir en que ir comprometiendo las opiniones aquí y después vuelvo con algo distinto, digamos, yo quiero ser intelectualmente honesto, entonces quisiera reiterar un poco para dónde va nuestra estrategia. Si yo voy aquí comprometiéndome, vamos a ir sembrando algunos problemas. Ahora, insisto, nosotros estamos de acuerdo obviamente, el voto anticipado, estamos de acuerdo en los grupos de riesgo que ustedes han sugerido. Así que en eso no debiéramos tener inconveniente. De hecho, para el borrador que hemos intercambiado con CERVEL, justamente son esos grupos de riesgo los que hemos ido incorporando. Presidente, disculpe, pero no entendí nada. Se supone que el Ejecutivo es colegislador. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Que va a presentar una indicación sustitutiva? Que no sea claro en la referencia, subsecretario, porque la verdad es que a usted le corresponde ser colegislador en esta tarea y tiene que pronunciarse respecto de los proyectos que estamos discutiendo. Presidenta, por su intermedio, contestarle a la diputada Parra, yo creo que hemos sido extremadamente claros. Cada sesión a la que hemos sido invitados hemos dicho lo que hemos avanzado, hemos dicho cuál es nuestro compromiso y hemos sugerido estrategias para que este proyecto avance y el Ejecutivo pueda, con el debido tiempo, de todas formas, hacer los aportes en este proyecto y ojalá no tener un proyecto propio. Cosa distinta es que no hayamos venido, Presidenta, con las decisiones que puedan esperar los diputados y diputadas. Pero nosotros hemos sido claros, hemos sido diligentes, hemos asistido a todas las sesiones y hemos dicho lo que vamos a hacer. Y yo entendía, Presidenta, por su intermedio, que todos en esta comisión entendíamos cuál iba a ser el derrotero procesal, por decirlo de alguna forma, de este asunto. En atención a que se trató de un proyecto novedoso, complejo, con algunos inconvenientes operativos, hemos ido dando cuenta semana a semana en que estamos. Y no solo eso, sino que para efectos de no atrasar el proyecto, la semana pasada sugerimos y entendimos que ustedes aceptaron, para que no se atrase más este proyecto, ustedes lo vayan votando y nosotros luego en la sala, cuando se vote en general, poder, ojalá, presentar una indicación sustitutiva. En ese sentido, yo creo, Presidenta, creo que hemos sido muy claros. Cosa distinta es que uno no siempre digamos lo que algunos diputados o diputadas pueden esperar que digamos. Muy bien, vamos a seguir, así fijamos un itinerario y nosotros después, ¿cierto?, analizaremos las indicaciones del Ejecutivo, así que sigamos nomás, diputada Parra, y votamos de lo contrario esta indicación, si es que ya está totalmente definida. Presidenta, no, solo explicar lo que explicamos en la reunión anterior, digamos, que abrimos este espacio particularmente para los chilenos con residencia en el extranjero, porque todos yo creo que hemos recibido muchas inquietudes de distintas organizaciones del extranjero señalando lo difícil que es para ellos trasladarse a los escasos centros de votación que existen en los países. Los que viven ahí mismo, claro, no tienen ningún problema acerca del consulado, pero hay un número importante de chilenos en el extranjero que hoy día se ven imposibilitados de ejercer su derecho a voto producto, ¿no es cierto?, de los traslados. Entonces, quisiéramos abrir
la posibilidad del voto anticipado con una manera de preparar, ¿no es cierto?, este espacio y por supuesto de ciertos grupos de trabajadores con jornada laboral, tal cual como hicimos referencia antes, particularmente pensando en los grupos de la minería, que ahí tienen largas jornadas de 15 días a veces en la faena, o en algunos grupos del ámbito pesquero particularmente. Evidentemente nosotros entendemos que el detalle de aquello estará sujeto probablemente, ¿no es cierto?, a un reglamento especial, un decreto, que tiene que ser concordado, pero sin duda es abrir conceptualmente a aquellos que no han tenido la posibilidad de votar. Eso. Presidenta. Don Máximo está pidiendo la palabra, tiene la palabra. Lo que pasa es que yo no tengo el comparado, si don Juan Carlos pudiese leer el texto completo o mostrar el texto completo del artículo, porque la indicación queda clara, para yo poder darle una opinión, que es lo que me ha pedido el subsecretario y usted también, de cómo quedaría configurado en esta norma el voto anticipado. Sí, muy bien. Presidente, ¿quiere que lea la indicación o el artículo único completo? Que no es muy largo por lo demás. Sí, leamos el artículo único. Voy a leer el artículo único que está en la columna central del comparado. Para agregar el siguiente artículo 65 bis a la ley 18.700. Sin perjuicio de lo anterior, para facilitar el voto de personas adultas mayores, de personas que tengan problemas de diversidad funcional, de personas que se encuentren en cuarentena por motivo de salud, de personas que estén en grupo de riesgo y de personas que se encuentren privadas de libertad, el servicio electoral podrá facilitar el voto anticipado. Para este efecto se constituirán mesas receptoras especiales una semana antes del día de la jornada electoral. Entonces la primera indicación, Presidenta, es para agregar después de grupos de riesgo justamente la frase chilenos con residencia en el extranjero, ciertos trabajadores con jornada laboral especial, y después continúa con y de personas, etcétera. La segunda indicación también es complementaria, no sé si están comparados, es más extensa, pero también complementa el artículo único, también a partir de la frase grupo de riesgo, y ahí le agrega debidamente acreditado de personas que se encuentren sujetas a jornada laboral especial, de conformidad con lo previsto en el capítulo 4, párrafo 1, artículos 21 y siguiente del Código del Trabajo, sea que se trate de una jornada laboral extensa, por turnos o cualquier otra a las que los instructivos dictámenes de la Dirección del Trabajo o leyes especiales otorgan esta naturaleza. La segunda indicación desarrolla más el tema de las personas con jornadas especiales de trabajo. Presidenta. Sí, don Máximo. Sí, mire, si don Juan Carlos me ayuda para que quede el texto del proyecto de ley ¿sí? íntegramente en la pantalla. A ver, nosotros tenemos algunos comentarios que hacer respecto al texto propuesto, que van en la línea un poco de lo que el subsecretario en otras instancias formales e informales hemos expresado. Lo primero es que recordemos que el sistema electoral chileno, como lo recuerda siempre el servicio electoral, es un sistema de papel, ¿ya? Nosotros no tenemos en Chile ni el concepto del voto postal, ni el concepto de un voto que se puede hacer de otra manera, sino de acuerdo a la forma en que está regulado explícitamente la ley 18.700, ¿ya? Recordemos que esa ley lo que hace es regular desde los útiles que se utilizan, horario de apertura de las mesas, quién está a cargo de la custodia de las mesas. Entonces, la primera duda que como ejecutivo me atrevo a someter a la consideración de la comisión es si existe voluntad en este proyecto de ley, sin perjuicio del esfuerzo que estamos haciendo nosotros para poder complementar esta idea, de que existe un padrón. Y esa es la primera idea que a nosotros nos interesa poder someter a la discusión de la comisión. Es decir, si las personas que están en este padrón, de acuerdo al proyecto de ley que estamos discutiendo, porque es lo que está sometiendo la comisión a legislar en este minuto, es si va a haber un padrón duplicado, es decir, porque el proyecto no aclara, el texto no aclara si las personas tienen que acreditar su situación de, digámoslo, de grupo especial, no dice cómo acreditarlo, por lo tanto yo podría señalar
como funcionario que tenga que tenga problemas de diversidad funcional, concepto que tampoco entiendo tenga una definición legal. Entonces, lo primero es saber, de acuerdo a los mocionantes, a quién se le aplicaría el voto anticipado. Segundo, o sea, lo primero, si existe la voluntad de generar un padrón para inscribir a estas personas. Segundo, si las personas, de acuerdo al texto, no se alcanza a advertir, si las personas que son parte de este grupo especial, que nosotros, como dijo el subsecretario, compartimos, tienen que acreditar o no dicha situación para poder hacer efectiva el voto anticipado. En tercer lugar, obviamente cuando aquí se le da una facultad al CERVEL, dice podrá, eso significa que el CERVEL, nosotros creemos que aquí evidentemente eso tiene iniciativa exclusiva del presidente porque se le otorga una facultad. No es una orden, pero es una facultad. Es decir, el CERVEL podría decir no, por los motivos que sea, digamos, no quiero interpretar al CERVEL, pero el CERVEL podría decir no, es una facultad que nosotros no vamos a ejercer en esta o en esta otra elección. Y sin perjuicio de la iniciativa exclusiva, que significa poder otorgarle a un órgano constitucionalmente autónomo una nueva facultad, el que pueda o que pueda disponer de la elección de voto anticipado. En tercer lugar, o en cuarto lugar, también tenemos dudas respecto a qué pasa con el escrutinio, de acuerdo a este proyecto de ley. El escrutinio de las urnas, si nada se dice, se entiende que va a tener que ser el día en que se haga la elección general. Y tampoco aclara en qué lugares se va a habilitar este voto anticipado. Por lo tanto, lo que nosotros entendemos es que aquí básicamente se le aplica la misma regulación, es decir, solamente el CERVEL puede indicar que determinadas personas pueden votar una semana antes, creo un día antes, no lo precisa bien el proyecto de ley, por lo tanto se le da una amplia facultad para que el CERVEL en el fondo organice el voto anticipado como le parezca. Eso nos parece que es complicado porque los procedimientos electorales tienen que estar regulados por una ley. La diputada Parra, por su intermedio, presidenta, hablaba de que habían cosas que podían quedar quizás en un decreto. Eso es absolutamente inconstitucional, porque toda la materia, de acuerdo al artículo 18 de la Constitución Política que regula el sistema electoral, tiene que ser materia de ley orgánica constitucional. Es decir, todos los aspectos del voto anticipado tienen que estar regulados en la ley. Y eso significa que hay que definir en la ley qué significa privado de libertad. Le pongo un ejemplo. Alguien que está detenido por flagrancia el día de la elección, porque resulta que lo pillaron robando y se lo lleva detenida la fuerza pública, va a estar privado de libertad. Bueno, esa persona puede votar o no. ¿Con qué padrón? Distinto es alguien que está condenado. Distinto es alguien que está en prisión preventiva, que no sabemos si el día de la elección va a estar o no en prisión preventiva, por lo tanto privado de libertad. Y por supuesto que mi último comentario, por de pronto, es que en el fondo todas las personas podrían sostener que tienen una jornada laboral especial. Si bien es cierto, hay una indicación parlamentaria que precisa algunas normas del Código del Trabajo, el concepto de la faena minera es un horario especial por la industria, no tiene un régimen especial de acuerdo al Código del Trabajo. Entonces, son un poco las interrogantes que no buscan dilatar, sino que entender, digamos, que esto tiene muchas complejidades, y estas son las preguntas que en el fondo yo someto a consideración de la Comisión. Por de pronto, la custodia de las Fuerzas Armadas. Significa entonces que las Fuerzas Armadas van a tener que estar todo el día de la elección en los mismos colegios. ¿Van a haber lugares que el CERVEL va a habilitar especialmente para el voto anticipado, o esto va a ser una elección que va a durar 2 semanas completas y vamos a tener los colegios parados completamente por si llega a votar uno o todos los electores anticipadamente? Esas son las consideraciones que evidentemente, como está propuesto el texto, nos generan algunas dudas, presidente. Gracias. A ver, diputada Marcela Hernando, ¿puede presidir accidentalmente? Porque la presidenta titular se va a ausentar por unos 15 minutos. Doña Marcela, ¿está por ahí? Diputada Marcela Hernando.
Si no... Secretario, mi problema es que estoy en comisión de mujeres y en esta al mismo tiempo, entonces... Le voy a es pedir muy a don difícil Bernardo Berger entonces. Don Bernardo Berger, ¿puede presidir accidentalmente por unos 15 minutos? A ver, don Juan Carlos, conforme. Muy bien, gracias, presidente. Acaba de pedir la palabra doña Andrea Parra. Usted me va guiando, por favor. Sí, doña Andrea Parra pidió la palabra, presidente. Bien, adelante, colega Parra. Gracias, diputado Berger. Pucha, yo le agradezco un montón, digamos, la intervención a don Máximo Pavés, porque en el fondo eso era lo que yo quería, poder conversar de temas específicos. Si no, no estar en el aire, digamos, diciendo que estamos en una voluntad ni nada. A mí eso era lo que esperaba, pues, abrir el debate para poder concordar, colegislar y todo, y por eso era tan importante que conversáramos estos temas. ¿Ya? En particular, me parece que podemos llegar a consenso en todo. Yo tengo la sensación tras la conversación y otras cosas que he revisado y tras la conversación con Espacio Público, que fue súper interesante en la mañana, que lo más lógico sería que tuviésemos un padrón previo, que la gente debiera, digamos, cumplir ciertos requisitos, acreditarlo y tener un padrón previo para facilitar las cosas. Si no, siento que sería probablemente muy complejo poder determinar el universo de personas que van a votar. En algún minuto, la experiencia internacional, según lo que nos mostraba Espacio Público, es que todos tienen algún punto de corte, ¿no? Esto siempre abierto, así como que tú a último minuto te puedas inscribir, no. Yo me parece que lo más racional es que exista un padrón, que haya, ¿no es cierto?, un punto de corte, que hayan requisitos que se cumplan. Y por supuesto, respecto de los otros temas, en cuanto a, por ejemplo, los lugares de votación, bueno, es algo que a mí me habría encantado definir en conjunto con el Ejecutivo, porque yo creo que el Ejecutivo es el que tiene mucho que decir acá. Nosotros, yo por lo menos, y la mayoría de los colegas emocionantes, estamos abiertos a conversarlo, lo que sea más práctico, abrir todos los locales de votación para voto anticipado, cuando es bastante... entiendo yo, ¿no es cierto?, que siempre cuando hemos estado hablando de voto anticipado, no es el voto anticipado abierto a cualquier persona, es para grupos específicos, limitados, y por lo tanto no tendría mucha lógica abrir todos los locales de votación anticipadamente para que eso se produjera, sino que lo lógico sería que fuera limitado. ¿Cuánto y cómo? Bueno, eso es lo que tenemos que conversar. Eso, presidente. Muy bien. Don Juan Carlos, ¿alguien más ha pedido la palabra? Sí, don Andrés Longton. Adelante, adelante, diputado don Andrés Longton, por favor. Gracias, presidente accidental. Gracias, Bernardo. Sí, yo concuerdo con lo que dice la diputada Parra, también con Max. El tema es poder abrir el debate respecto a los puntos más que conflictivos, yo creo que tienen que ver con la operatividad, cómo se va a llevar a cabo esto. Yo estoy de acuerdo que hay que aplicar muchas reglas generales, que hoy día ya están ya, y darle la autonomía obviamente al CERVEL para que las pueda aplicar, pero hay otros temas que son particulares propias de esta reforma que tienen que ver, por ejemplo, que es dónde se van a guardar las urnas, por ejemplo, qué va a pasar con ellas, el debido resguardo. Otra cosa tiene que ver con el padrón, con otro padrón. Yo estoy de acuerdo que tiene que haber un padrón paralelo, lo que obviamente va a ser objeto de discusiones respecto al plazo. Yo estaba revisando ahí el tema del voto anticipado en otros países como Canadá, Finlandia, Australia, y todos tienen distintos plazos. Yo creo que es razonable que puedan ser algunas semanas previas y que se pueda dejar abierto para algunos días previos a la elección, porque las eventualidades surgen a la orden del día. Y la verdad es que el tener una enfermedad grave, por ejemplo, o que tener una jornada especial, porque ahí yo no estoy de acuerdo. Yo creo que el tema de la jornada es tan relativo que si tú lo acreditas debidamente, puedes perfectamente poder acreditar que ese día tenías que trabajar excepcionalmente en un trabajo que quizás no tiene jornada especial, pero que ese día, por circunstancias que escapan de tu voluntad, te hicieron trabajar. Por lo tanto, yo en el tema del voto anticipado, yo avanzaría en lo que sea lo más amplio, pero también, a ver, que se entienda, que sea acotado respecto a las causales, pero que sea amplio en la manera que la gente pueda acreditarlo, porque cada persona vive un mundo distinto. Entonces, no podemos estar determinando por una jornada especial o no
que una persona tenga iguales o mayores dificultades para ir a votar, producto, por ejemplo, que tiene un trabajo normal, pero lo hicieron trabajar justamente ese día. Entonces, yo creo que, espérame que se me da la idea, que claro, tiene que haber un padrón. Creo que el tema de las urnas es importante, el tema del escrutinio también, yo creo que ahí yo aplicaría las reglas generales. El tema de los lugares donde se va a votar. Yo creo que habría que entregarle al CERVEL el determinar los centros o locales de votación para ejercer el sufragio en relación a la gente que se inscribe para votar anticipadamente, como por ejemplo, no sé, le voy a poner una comuna de mi distrito, Quilpué. Por ejemplo, gente de Los Pinos, que es un sector de Quilpué, tiene 1000 personas, por ejemplo, que quiere votar anticipadamente. Claramente ahí tiene que haber un centro local de votación. Si, por ejemplo, en el Belloto no hay ninguna persona inscrita, razonablemente, obviamente, no se va a abrir ninguna circunscripción electoral allá. Entonces, yo creo que los locales de votación tienen que depender en relación a cuánta gente se inscribe anticipadamente y el domicilio de esos electores que se inscriben anticipadamente. Entonces, abrirlos todos los locales es una locura, porque además es un gastadero de plata impresionante, lo más probable es que muchos locales no haya nadie, ni hablar de los vocales, entonces yo ahí lo acotaría un poco más, pero yo creo que el proyecto como lo estamos viendo ahora, le faltan esos elementos, es importante abrir la discusión porque además muchos de esos elementos son iniciativa exclusiva del Ejecutivo, entonces también nosotros los parlamentarios pusimos las indicaciones en relación a lo que podemos avanzar nosotros, entonces obviamente que ahí es necesario también que se involucre con mayor fuerza el Ejecutivo, nos ayude con esas indicaciones. Yo entiendo lo que dice el subsecretario Osa, que pasa a la sala y después tienen ya visto el tema con CERVEL y concordado para poder avanzar en todos estos ámbitos, pero bueno, eso, presidente. Presidente. Muy bien, diputado. Don Juan Carlos. Sí, presidente, don Max Pavés ha pedido nuevamente la palabra. Bien, mire, adelante, don Max, por favor. Gracias, presidente Berger. Mire, adelante. Para poder aprovechar el tiempo y la intención, le agradezco las palabras a la diputada Parra respecto a mi intervención, que lo que busca en el fondo no es sino demostrar las complejidades que tiene esta discusión. Si nosotros hemos llegado, no decir tarde, pero si nosotros nos hemos demorado es porque le hemos dado mucha vuelta a este tema, es un tema difícil. Entonces, mire, aquí hay dos posibilidades para poder aprovechar el tiempo de la comisión y avanzar en lo que significa legislar. Una alternativa es la que propone el subsecretario Osa, es decir, proponerle a la sala discutir el proyecto presentado en general. Para, como lo hemos hecho otras veces, es una práctica que en la Cámara de Diputados generalmente no se usa, y mostrar la voluntad de irnos a la sala a una discusión en general, con el objeto de aprobarlo en general, sin indicaciones, sino que vuelva a la comisión y nosotros ingresamos los textos para poder discutir. La segunda alternativa es que tengamos acá una conversación política llegando a acuerdos respecto a los temas marco e ir acotando la discusión de los temas sin quizás centrarnos en el texto o quizás a la luz del texto ir tomando acuerdos políticos. Por ejemplo, una alternativa es que nosotros podamos definir y tomar, no sé cómo se hace formalmente, pero tomar un acuerdo político, es decir, el primer acuerdo es que tiene que haber un padrón. Y eso es algo que evidentemente alguien puede considerar de que no, de que el voto anticipado tiene que funcionar de otra manera. Nosotros proponemos a la comisión, y así lo hemos considerado con el CERVEL, de que en el fondo alguien que quiere ejercer su derecho a sufragio en Chile tiene que estar en un padrón. Así incluso se hizo en el tema de los escaños reservados, así está para el voto chino en el exterior. Entonces, y para ir tomando acuerdo, lo primero que yo me someto con el mayor respeto a la consideración de la comisión es que la comisión acuerde de que el voto anticipado es con padrón. Lo segundo que me gustaría someter a los acuerdos políticos es definir quién se puede inscribir en el padrón. En mi opinión, presidente, por su intermedio, esta es una opinión personal, solo personal mía, de que el voto anticipado debiera ser para todos. ¿Por qué? Porque en el fondo el voto anticipado no debiera operar para alguien que tiene necesariamente una contingencia el día de la elección, sino aquellas personas que saben que el día de la elección no van a poder ejercer el derecho a sufragio. Y eso va desde el personal de las Fuerzas Armadas, que pues tiene que estar resguardando los locales de votación. Eso puede ser respecto de las personas que son de equipos de campaña y que por lo tanto pueden ir a votar antes para que el día de la elección estén ayudando a sus candidatos.
puede ser para la persona que está en una faena minera, puede ser para la persona que está, en fin. El CERVEL nos ha pedido, y comento una infidencia aquí, que tratemos de buscar acotar el grupo para poder generar los pilotos necesarios que nos permitan, en definitiva, hacer que esto funcione bien. Pero mi opinión personal es que esto debiera ser para todos y que todo el que quiera inscribirse en el padrón, y esa sería la tercera definición, que el padrón de voto anticipado tiene que cerrarse en una fecha. Le pongo un ejemplo, presidente, y voy terminando mi intervención. La persona que está inscrita en el padrón de chilenos residentes en el exterior no está en el padrón de voto que está en Chile. Por lo tanto, si alguien está inscrito en Londres para votar y por cualquier contingencia está en Chile el día de la elección, esa persona no puede votar, porque está en un padrón. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que nosotros evidentemente no vamos a conseguir que todo el mundo pueda votar, pero sí podemos consensuar, tratar de hacer que la mayor cantidad de gente vote. Entonces, lo que yo le propongo como tercer lineamiento es que el voto anticipado sea con un padrón que en algún minuto se cierra. El CERVEL tiene propuestas de fecha en este minuto, no las recuerdo, y que nosotros, claro, no vamos, y ese es el problema del votante COVID en el fondo, que el votante COVID no alcanza a estar en un padrón. Y por lo tanto nosotros saber 30 días antes de la elección quiénes son las personas que por el motivo que sea fueron a votar porque están fuera de su ciudad y están inscritos para votar. Ahora, llegado el día de la elección, la persona que fue a votar, que está en el padrón anticipado y no vota, ¿puede votar en el padrón definitivo? Lo que se llama la preclusión. El Consejo Directivo del CERVEL lo ha votado. No tienen acuerdo y hay una mayoría de 3-2 que, entiendo yo, sostienen que debieran poder votar igual. Mi opinión es que en el fondo, para evitar fraude y por mayor certeza jurídica, uno puede estar en un padrón nomás, pero eso puede ser sometido a la discusión de la comisión. Entonces, estos son lineamientos muy introductorios, presidente, que a mí me gustaría poder ofrecer a la comisión, por último, para ir tomando acuerdos políticos. Que exista padrón, yo creo que el grupo de riesgo va a ser una complicación, porque ese grupo de riesgo va a tener que ser acreditado, vamos a tener que dejar adelante, quizá el trabajador de faena minera, pero ¿qué pasa si en determinadas zonas agrícolas del país esa época es época de cosecha y por tanto el domingo se trabaja igual? O sea, yo trataría de tener una mirada amplia del voto anticipado, no para grupos específicos, sino que para toda aquella persona que tiene la certeza que el domingo, día de la elección, va a tener dificultades para votar. Resumo. En segundo lugar, que ese padrón quede cerrado en una época de tiempo determinado. Por lo tanto, va a haber personas que no van a poder votar. Eso no podemos asegurarlo hasta que no tengamos voto por correo electrónico, clave única, que no existe. No van a poder votar todos. Y en tercer lugar, definir si va a existir o no preclusión. Yo creo que introduzco estos tres temas para la consideración de la comisión, a ver si podemos ir llegando a algunos acuerdos políticos que nos permitan a nosotros llegar con una redacción más afinada. Gracias, presidente. Muchas gracias, don Max Pavés. Le cedo la palabra al señor secretario. Si alguien está solicitando. Doña Andrea Parra nuevamente. Diputada Andrea Don Andrés Parra. Longton, perdón. Don Andrés Longton también. Bien. A ver, ¿quién primero? Andrés. Don Andrés. Adelante, don Andrés, por favor. Diputado Longton. No puedo estar más de acuerdo con Máximo. O sea, de hecho, yo creo que nosotros lo acotamos porque yo por lo menos personalmente creí que el Ejecutivo lo quería más acotado. Porque yo siempre he estado de acuerdo que sea lo más amplio posible, es decir, que cualquier persona, por cualquier circunstancia, o sea, ni siquiera que lo deba acreditar, que se inscribe directamente en el padrón. Entonces, como es en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, yo creo que despejando ese punto, primero vamos a tener que retirar yo feliz retiro todas mis indicaciones porque yo creo que tiene que ser amplio, en el sentido que nadie justifique, es decir, que se inscribe directamente en el padrón. Además que es más simple de implementar. No nos vamos a enredar tanto en el cuento. Entonces, despejando ese punto, que a mí me parece el más relevante, tendríamos que definir también el plazo respecto a la votación anticipada. Yo entiendo que el voto anticipado es la semana previa a la elección oficial. Eso... No sé si tocaron ese punto, creo que no lo hemos tocado. Y lo otro respecto al cierre, yo viendo alguna legislación comparada, todos tienen distintos plazos. Yo no sé si
sería bueno 15 días antes abrirlo y cerrarlo quizás una semana previa o 5 días antes o 30 días, porque los plazos acotados generalmente el problema que ocurre es que la gente no se informa o que la gente no tiene la información. Entonces, tiene que haber una difusión importante respecto a esta nueva forma de votar. Entonces, yo creo que mientras amplio, pero no tan amplio el plazo respecto a la inscripción del voto anticipado, a este padrón nuevo, obviamente que vamos a dar mucho más oportunidad a la gente y obviamente que restringirle un plazo en que el CERVEL tenga la posibilidad real de poder este segundo padrón ordenarlo como corresponde. Si no podemos hacerlo un día previo porque vamos a volver loco al CERVEL. Pero era solamente para decir que estoy de acuerdo con Máximo y me agradezco la voluntad del gobierno, del Ejecutivo, en poder ampliar esto lo más posible, porque además, viendo la legislación comparada, vamos a ser de los pocos países, creo que Estados Unidos lo más tiene, respecto a que no vamos a pedir requisitos, sino que solamente por dificultades o eventualidades que la gente pueda tener ese día sin justificarlo, vamos a permitirle a la gente poder votar anticipadamente y de esta forma combatir la abstención que tanto daño nos ha hecho. Así que muy contento porque estoy totalmente de acuerdo. Muy bien, don Andrés Tonto, muchas gracias. A continuación, entonces, tiene la palabra la diputada don Andrea Parra. Gracias, presidente. Adelante. Bueno, fíjese que parece que estamos conectándonos, nos hizo bien el eclipse. Porque efectivamente yo la verdad que pienso exactamente igual, ¿ya? Me parece que efectivamente tiene que haber un padrón, yo estoy de acuerdo con Max, de que efectivamente tiene que haber un padrón con un cierre, así que yo creo que esos mínimos comunes que teníamos que establecer, creo yo también antes de llegar a sala, yo también soy partidaria de lo mismo, me parece que su idea es la más racional y clara y que nos va a permitir avanzar. No me había imaginado pensar en que era para todos, pero estoy absolutamente abierta, así que eso facilita el trámite. No me parece una mala idea, digamos, estoy disponible. Y la tercera, no me acuerdo cuál fue la que dijo... Si el padrón queda duplicado, diputada, o sea, si las personas que votan anticipadamente o no ejercen ese derecho anticipadamente, pueden igual votar el día de la elección o quedan en un padrón y salen del padrón definitivo. Bueno, yo ahí creo que depende del sistema que tengamos, ¿no es cierto?, para poder hacer lo uno o lo otro nomás. Si tenemos tecnología, si el gobierno está disponible, ¿no es cierto?, a ponerle lucas, podríamos, ¿no es cierto?, funcionar con padrones que pudieran incluir hasta antes de tiempo, digamos, más personas, pero si no, la verdad que creo que es súper discutible y yo estoy disponible también a avanzar en la alternativa que sea de consenso. Bien, gracias, diputada Parra. Secretario. Una cosa súper chica. Max, una pregunta, Max. ¿No es posible que inscribiéndose en este segundo padrón, si por ABC motivo, porque uno igualmente en el voto anticipado, por ejemplo, puede tener problemas para votar anticipadamente, esas eventualidades que surgen 24 horas antes pueden pasar. Y eventualmente la gente que no podía votar anticipada, que se inscribió para votar anticipadamente, finalmente dice, ¿saben qué? Yo puedo votar el día de la elección. Pero como se inscribió en el segundo padrón, va a quedar absolutamente atrapada en este segundo padrón. Entonces, no hay posibilidad de que no votando anticipadamente pueda votar el día de la elección, o sea, que haya un sistema en línea en que diga, ¿saben qué? Esta persona detenga el registro, no votó, se le pasa automáticamente al padrón, al primer padrón. No sé, yo creo que eso es una pregunta más para el CERVEL, pero quizás se podría estudiar eso. Gracias, diputado Longton. Don Juan Carlos. Sí, presidente don Max Pavés. ¿Ya? Pero antes de eso, muy breve, presidente, que el presidente del Consejo Directivo del CERVEL mandó una excusa por escrito por su inasistencia a esta sesión a la cual se encontraba invitado. Eso ya. Ok, muchas gracias. Presidente. Entonces, don Max. Sí, mire, ahí es un tema súper, yo creo que es un tema de debate político y de prerrogativas de los legisladores, digamos. Yo creo que la gracia de tener solamente un padrón es que uno evita el fraude.
¿cierto? Entonces, si uno está en dos padrones, claro, uno podría votar dos veces si es que no se toman las medidas resguardadas. Yo insisto, la persona que está inscrita en el padrón electoral de chilenos residentes en el exterior no están en el padrón de Chile. Por lo tanto, esa persona no puede votar. En mi opinión, debiera seguir la misma lógica, porque si no, el padrón de voto anticipado puede ser un padrón así como por si acaso. Entonces, oye, me inscribo en el padrón y si no, después... Ahora, no es un tema de principio. Nosotros podríamos perfectamente... Lo que tiene que ser claro es que la persona que vota anticipadamente tiene que sellarse o tiene que indicarse que no pueden votar en la elección definitiva. En eso estamos de acuerdo. Y eso evidentemente que cuando se implemente el servicio electoral tendrá que tomar las providencias del caso para poder bloquear, no sé si esa es la palabra técnica, pero para poder registrar que ya votó la persona, y habrá que ver la forma en que esa información llegue. Creo que eso no es un tema tan relevante. Lo que es relevante, lo que plantea el diputado Longton es si la persona que está en el padrón y no vota en el día de la elección anticipada, vota en el día de la elección definitiva. A mí me parece que es mejor que si alguien se inscribe en un padrón y no votó, no puede hacer uso por un tema de certeza jurídica, pero si resulta que de aquí se trata que gente vote más gente que menos, no hay ningún problema en que nosotros busquemos la fórmula en la cual, bueno, se indique que esta persona en el día del voto anticipado no votó y por lo tanto está habilitada para sufragar. Es un tema 100% discutible que lo podremos resolver en la comisión de acuerdo a las mayorías que hayan. Yo creo que cualquiera de las dos fórmulas no hay ningún problema. Que lo que hay que evitar es que en el fondo exista la posibilidad de que las personas voten dos veces, que sabemos que nuestro sistema electoral es lo suficientemente razonable para que eso no pase. Muy bien, muchas gracias, don Max. Presidente, doña Andrea Parra también pidió el uso de la palabra. Diputada Parra, tiene la palabra, por favor. Gracias, presidente. Mire, adelante. Despejado, digamos, lo mínimo que probablemente, ¿no es cierto?, estamos abiertos a discutir el tema de que sea para todos, tal como plantea don Max, y que la idea que dio el diputado Longton a mí me parece lo más razonable en términos, ¿no es cierto?, de que efectivamente si alguien no ejerció el derecho a votación a través del padrón anticipado, pudiese después abrírsele la posibilidad de votar en la mesa. Yo creo que lo que tendríamos que hacer entonces es retirar las indicaciones, igual como sugirió el diputado Longton, de manera de que avancemos en el proyecto en términos bien generales y todas las indicaciones las concordemos, digamos, con el Ejecutivo en la discusión que demos después en la comisión, cuando vuelva a la comisión. Eso me parecería a mí lo más razonable, digamos, para tener concordancia con lo que estamos conversando con el Ejecutivo. Bien, muchas gracias. Bueno, y aquí no es necesario o indispensable tener también un acercamiento con el CERVEL para ir ¿cómo se llama?, en la senda o en el camino que corresponde antes de que este proyecto vaya a la sala. Presidente. Sí, adelante. No, muy breve, que bueno, junto con informarles que se excusó el presidente del CERVEL para la sesión de hoy, tuvo un inconveniente de último momento, aseguró que mañana va a estar presente en la sesión durante la discusión en particular, don Patricio de Santa María. Ya. Muy bien, muchas gracias. Bien, no sé si alguien más está solicitando la palabra para referirse. Parece que don Max Pavés está levantando la mano. Presidente, mire, con el ánimo de avanzar, simplemente, no quiero monopolizar, pero aquí ya tenemos una primera base. Yo el tema de que sea universal es una opinión personal. El CERVEL no está de acuerdo con eso para efecto del tema piloto. Vamos a ver cómo lo resolvemos en la comisión. Pero yo soy partidario, y se lo he hecho ver a mis jefes, de que para evitar discriminaciones que sea para todos. Siguiente tema que yo quisiera someter a consideración de la comisión a nivel político, para poder ir buscando acuerdos, es en el fondo quién va a determinar la ventana del voto anticipado, que es el otro gran concepto que existe. Ya tenemos una base en materia de padrón, ¿cierto? Habría que definir si la preclusión va o no. Tenemos claro que hay que definir dos cosas, y para saber qué les parece a los señores diputados. Nosotros tenemos opinión. ¿Quién define la ventana de votación? ¿Ya? Nosotros con el CERVEL hemos ido llegando a algunos acuerdos que nos parece bien.
de que sea el servicio electoral de acuerdo a las personas que se inscriban en el padrón, para saber si es mucha, poca gente, definir quién define cuántos días, o si eso va a quedar fijo en la ley. Nosotros creemos que aquí tiene que haber flexibilidad y que evidentemente el CERVEL podría definir que van a haber 1 día, 2 días, 3 días, creemos que una semana quizás puede ser un poco exagerado, pero ¿quién va a definir la ventana de votación? Y ahí nosotros creemos que esa es una facultad que podría estar perfectamente radicada en el CERVEL, que es un órgano técnico de rango constitucional, y que él define en el fondo para esta elección X, se comunica que haciendo uso de la facultad del artículo tal y cual, el CERVEL definió que era una ventana de voto anticipado de 2 días entre los días tales y tales, ¿ya? Esa es una consideración. Y la otra consideración, evidentemente, los locales de votación, que es otra cosa que también hemos discutido con el CERVEL, y por eso quiero ser reiterativo en el sentido de que si estas cosas nos ha costado llegar con un texto porque son muy difíciles de consensuar con el organismo técnico. Es decir, ¿dónde se va a votar? Nosotros tenemos una idea, un preacuerdo con el CERVEL de que, de acuerdo a la cantidad de gente que se inscriba, uno pueda definir y que el CERVEL defina locales de votación, que debieran ser por lo menos las direcciones regionales del CERVEL. Ya el CERVEL es un órgano que está desconcentrado en las regiones del país, donde evidentemente uno podría llegar a las oficinas del CERVEL y efectivamente hacer uso del derecho a sufragio, y si resulta que hay en alguna comuna que se inscribió mucha gente, bueno, abrir un colegio, abrir un local de votación, y que en el fondo sea el CERVEL el que defina los locales de votación. Esto es una complejidad, porque ¿qué pasa si alguien, nos pone un ejemplo, una idea en una comuna, no sé, caso del diputado Lonton, su distrito, ¿no? En Panquehue se inscriben 3 personas para el voto anticipado. ¿Abrimos un colegio en Panquehue o preferimos que esas personas vayan al lugar donde esté el CERVEL regional, digamos? Dejo estos 2 temas instalados para ver qué opinan los señores diputados de cuál podría ser las mejores alternativas. Eso sin perjuicio de la custodia y de las Fuerzas Armadas, y después veremos el tema de la urna, escrutinio, todo eso, pero ¿cuánto tiempo y dónde votar? Esos son los siguientes temas que yo creo que es importante que la comisión pueda debatir. Muchas gracias, don Max. Se sigue ofreciendo la palabra. A ver, parece que el diputado don Andrés Lonton. Sí, presidente, en relación Adelante. Gracias, presidente. En relación a los 2 puntos que se habló Max, primero los plazos. Yo creo que si bien se le tiene que dar cierta flexibilidad al CERVEL, nosotros también como legisladores tenemos que establecer un mínimo o un máximo. Es decir, no más allá de esta fecha ni después de esta fecha, no sé, un mínimo y un máximo respecto a ciertos parámetros, y que entre esos mínimos y máximos se pueda mover el CERVEL, pero que también el CERVEL dé certeza respecto a todos los procesos eleccionarios, porque la gente se va acostumbrando a votar determinados días cuando se instala el tema del voto anticipado. Entonces, si el CERVEL te dice una fecha, la elección municipal, y después la parlamentaria te dice otra, la verdad es que va a generar confusión en la gente. La gente necesita certeza para los efectos del voto anticipado. Entonces, dándole ciertos márgenes, yo no tendría problemas, pero sí con la salvedad de que ojalá se estableciera una fecha más o menos fija para todos los procesos electorales cuando haya votación anticipada. Y respecto al segundo punto, el tema de la dirección regional del CERVEL a mí no me convence, principalmente por lo que dijo Max. No puede hacer una persona viajar cientos de kilómetros para ir a votar, o sea, es un desincentivo tremendo. Y el incentivo va a ser solamente, en mi caso, para la gente de Valparaíso, que es donde está la dirección del CERVEL. Entonces, si es que hay voto anticipado, por ejemplo, en la comuna de Valparaíso, y la gente se inscribe, es razonable que si la gente vive cerca del CERVEL o está en un radio cercano, la gente pueda ir al CERVEL. Pero si está en un radio lejano de la misma comuna del CERVEL, de la misma comuna de Valparaíso, se le abra un local de votación, porque lo que nosotros queremos, y esto va en relación al proyecto que aprobamos en esta comisión, que yo suscribí y suscribieron muchos diputados de la comisión, es que la gente vote lo más cerca posible de sus locales de votación y no perpetuar esta dificultad que hoy día existe con la legislación actual. Entonces, en comunas alejadas, como por ejemplo Panquehue en mi caso, o Petorca, o Los Andes, etcétera,
el CERVEL puede habilitar locales de votación. Si se inscriben 3 personas para votar anticipadamente, bueno, se le abrirá un local de votación chiquitito. Acuérdate que el CERVEL puede abrir locales privados, o sea, no necesariamente tienen que ser establecimientos educacionales, pueden ser lugares privados, con la debida autorización, por ejemplo, del municipio, gimnasio, etcétera. Entonces, lo que yo haría es eso, que se puedan abrir locales de votación en las comunas, cuando la gente se inscribe anticipadamente, ojalá cercano al domicilio de los electores. Obviamente esa regla no siempre se va a poder cumplir, y que en el caso de las direcciones regionales, cuando sea la comuna cabecera de región, se puede habilitar, pero también tomando en consideración que si hay otros locales que están más cercanos al domicilio de quienes se inscribieron anticipadamente, también se puedan abrir. Eso. Muy bien, muchas gracias. ¿Es cierto, doña Andrea Parra, nuevamente? Adelante, diputada Andrea Parra, por favor. Gracias, presidente. Señalar que efectivamente yo estoy de acuerdo con que hay que mantener un rango, digamos, el CERVEL puede fijar la fecha, y también coincido con los argumentos del diputado Longton, particularmente porque creo que en un sistema nuevo hay que generar, ¿no es cierto?, una costumbre reiterativa respecto de los procesos. Es bueno tener un rango, no limitarlo demasiado, darle la facultad, ¿no es cierto?, que el CERVEL pueda hacer cambios dependiendo de las situaciones, pero creo que debe quedar un rango en la ley respecto de las ventanas y los plazos. Y en cuanto a los locales de votación, también, bueno, para quienes conocemos nuestras realidades regionales, creo que sería bien impracticable, digamos, tener solo la oficina regional del CERVEL, porque el objetivo del proyecto finalmente es facilitar la posibilidad del voto. Yo creo que nosotros también pudiésemos aquí hablar en la lógica de los rangos, en términos de que por lo menos debiera haber un local de votación por comuna, salvo que no hayan inscritos en el padrón anticipado. Pero si no, tendría que haber al menos uno por comuna. Eso, presidente. Gracias. Muy bien, muchas gracias, diputada Parra. Señor secretario, ¿alguien más está requiriendo la palabra? No, presidente. ¿No? Ya. Presidente, por acá. Ah, sí. Adelante. Don Max, ahora sí. No, adelante, don Max. Que yo agradezco mucho porque así hemos aprovechado bastante bien el tema de la comisión. Le someto otro tema para que nos vayamos con escrutinio. Salvo que nosotros queramos hacer un cambio importante en la ley 18.700, nuestra opinión es que el escrutinio debiera ser debiera hacerse junto al escrutinio general. ¿Ya? Creemos que en la misma lógica de que existe una prohibición de hecho, la Comisión va a legislar, es cierto, respecto al tema de las encuestas, en la última modificación grande al sistema electoral chileno se llegó a la conclusión de que, por alguna razón, hay una prohibición de dar a conocer encuestas en determinado periodo de tiempo. Bueno, se entiende que eso es para evitar generar una tendencia o que se pueda alterar, en fin, etcétera. Nosotros creemos, esto también es un tema discutible, que el escrutinio debiera hacerse junto a las otras, al escrutinio general, digamos, ya no generar una diferencia, y eso evidentemente también es algo que la comisión tenemos que discutir, lo que significa custodiar las urnas, y en eso hay una atribución constitucional de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas debieran poder custodiar las urnas y todos los documentos de votación para poder escrutarlas todas juntas. Ese era un tema que dejo planteado, y el segundo tema, obviamente, que es todo lo que significa movilizar a las Fuerzas Armadas. En esto hay una norma constitucional, es cierto que las Fuerzas Armadas se hacen cargo del orden, no del orden público, pero del resguardo de la seguridad en los locales de votación. Eso evidentemente es delicado porque nosotros necesitamos, se define una ventana de votación, y estoy de acuerdo con lo que han planteado los diputados, de que en la ley le dé un rango al CERVEL, o sea, ni más ni menos, el voto anticipado no puede ser lo que el CERVEL defina eternamente, pero dando rangos, para no dejarlo fijo. Me parece una buena salida. Pero y ahí tenemos que ser muy, muy, muy cautos con ver cómo se moviliza esto a nivel de las Fuerzas Armadas, porque, claro, si vamos a tener una comuna, un local por comuna, que es razonable ese criterio, salvo que no exista nadie inscrito en esa comuna, hay que movilizar a las Fuerzas Armadas. Y ahí también eso es algo que involucra un nivel de gestión que no es menor, pero que obviamente no es lo central del proyecto. Pongo estas dos cosas a disposición, es decir, escrutinio de las urnas
y, por supuesto, la custodia, escrutinio de las urnas y custodia de las urnas. Bien, muchas gracias, don Max. Estimado secretario, ¿alguien más solicita la palabra? No hay más palabras solicitadas. Ah, sí, perdón. Recién doña Andrea Parra. Disculpe, presidente, no, súper cortito. La verdad es que a mí me parece lógico que la experiencia internacional indica que en general los escrutinios son junto al escrutinio general. Así que me parece bien, estamos de acuerdo, ¿ya? Y no entiendo cuál es el conflicto con el tema de la movilización de las Fuerzas Armadas. No sé. Considera nomás, presidenta, que esto va a involucrar, yo no tengo idea cuánto le cuesta al Estado la movilización para el día de elección de las Fuerzas Armadas. No tengo la menor idea, eso es muy franco. Pero evidentemente que esto es una logística que hay que coordinar muy bien con el Ministerio de Defensa, con el Ejército de Chile, y efectivamente eso también tenemos que tenerlo a la vista cuando planteemos este punto, salvo que nosotros consideramos que alguien alguna vez lo planteó en alguna mesa de trabajo previa, que no fueran las Fuerzas Armadas las que custodien las urnas en el voto anticipado. Yo creo que hay consenso en que no puede ser tal, digamos, que tienen que ser las Fuerzas Armadas las que custodian los locales de votación, y eso significa evidentemente tener a la vista lo que implica ese despliegue, que yo no lo tengo claro, pero que lo tenemos que tener claro cuando traigamos el texto. No, yo estoy de acuerdo en mantener la situación como está, digamos, no innovar, digamos. Así que está bien, yo creo que ha funcionado bien hasta la hora con la custodia de las Fuerzas Armadas, no veo por qué tendría que ser distinto, digamos, a no ser que haya una propuesta consensuada, pero por ahora no hay problema con eso. Eso, presidente. Muy bien, muchas gracias. Señor secretario, ¿qué corresponde? Presidente, no sé si quieren iniciar o mejor dicho, continuar el debate respecto de las indicaciones presentadas, o proceder a votar, o esperar el día mañana en que va a venir el CERVEL. El CERVEL se comprometió a venir mañana. Presidente. Sí, adelante. Es que por eso proponía yo, digamos, que finalmente retiramos las indicaciones, porque vamos a tener que construir todo en detalle. No se justifica que lo discutamos en particular. Yo creo que debería ir a sala. Y ya que tenemos prácticamente acuerdo en todo, lo lógico es que construyamos después las indicaciones en un plazo distinto, en conjunto, y con estos consensos que estamos estableciendo con el Ejecutivo. Me parece que es lo más lógico. No me gustaba mucho a mí la idea de llegar a sala sin tener estos mínimos comunes, y yo creo que hoy día se dio la conversa necesaria que había que tener, y yo veo que hay pro consenso, digamos, no. Y por lo tanto yo por lo menos estoy disponible a retirar todas las indicaciones y a trabajarlas en base a estos consensos que hemos establecido con el Ejecutivo. Bien, alguna otra opinión, pero yo no sé si ustedes comparten que a raíz de todas las situaciones que han ido apareciendo con los aportes que han existido el día de hoy, ¿verdad? Porque estamos de acuerdo que debe existir un padrón electoral, que tiene que haber un plazo de apertura y cierre de ese padrón. También tienen que, de alguna forma, considerarse los locales de votación, el tema también del escrutinio y todas estas situaciones que han ido apareciendo con los distintos aportes en eso los parlamentarios, también especialmente el Ejecutivo, don Max Pavés. Yo no sé si todo aquello, ¿no es cierto?, que tiene injerencia pero directa también al servicio electoral. No sé si ustedes comparten la idea de también esto de alguna forma familiarizarlo, compartirlo y poderlo decidir una vez que el CERVEL nos pueda también retroalimentar con las decisiones finales que se deben adoptar para proceder a las respectivas votaciones. Porque tal como dice el secretario, ellos están disponibles y hoy día tuvo una situación de emergencia. El presidente CERVEL, pero mañana casi comprometió a venir. Entre tanto, don Max Pavés ha pedido la palabra. Adelante, don Max. Presidente, mire, yo creo que es la última intervención que voy a hacer al respecto, porque creo que está súper claro. Mire, todo lo que yo le he planteado y son temas que nosotros hemos trabajado con el servicio electoral en esta mesa, y nosotros quizás no hemos sido lo más diligente en quizás poder haber comunicado
con anterioridad, pero estamos conversando en estos temas hace bastante tiempo porque la Comisión ha podido apreciar de la discusión que son temas complejos que abarcan muchas cosas. Las cosas de las cuales yo les he planteado son cosas en las cuales tenemos en general consenso con el servicio electoral y por lo tanto no debiera, y por lo tanto Patricio o quien venga mañana, digamos, en estos temas gruesos, tenemos acuerdo. Y es por eso que el subsecretario ha sido súper insistente en que nosotros hemos recogido también la opinión del servicio electoral a nivel de texto y por eso que nosotros queremos llegar muy espalda con el CERVEL en este tema porque es un tema delicado en el cual se conjugan aspectos políticos que lleva el Ejecutivo, decisiones políticas, decisiones técnicas. Nosotros no queremos estar sino en sintonía con el CERVEL. Por lo tanto, en estos 4, 5, 6 temitas gruesos que hemos hablado, nosotros tenemos gran acuerdo con el CERVEL. Les adelanto 2 cosas. El CERVEL quiere tener un piloto y por lo tanto ellos van a proponer, y me parece bien, que exista un voto anticipado acotado para ciertos grupos de riesgo en una primera fase. Yo les di una opinión que es absolutamente personal y que la he expuesto en las reuniones internas, pero el servicio electoral con buenos argumentos va a exponer que quizás para poder partir habría que acotar el universo de voto anticipado. En el segundo tema en el cual nosotros no hemos llegado a un acuerdo fino es respecto a lo que les decía yo de la preclusión. La preclusión, es decir, si la persona que vota puede votar, yo creo que la opinión de la comisión se va a inclinar, o sea, la opinión de CERVEL se inclina a lo que la comisión ha dicho, o sea, que la persona que no puede llegar con voto anticipado pueda votar igual. En el otro tema en el cual el CERVEL tiene una mirada que es respecto a qué lugares de votación abrir, ya eso es un tema que también que el CERVEL también tiene opinión y respecto al tema de plazo y padrón estamos de acuerdo. O sea, yo creo que hasta ha sido una muy buena comisión y le agradezco mucho porque quizás a nosotros como ejecutivos nos había faltado la claridad para exponerle los problemas que tiene esta cuestión, más bien los desafíos que tiene esta cuestión para que se implemente bien. Pero en estos puntos de acuerdos generales que hemos generado acá, quiero decirlo así, digamos, con mayor respeto, y con el CERVEL estamos de acuerdo. Y don Patricio, porque lo hemos trabajado con él, con Raúl García, con Álvaro Castañón, con los directores de departamento en el CERVEL hemos ido llegando a estas conclusiones y esperamos lo antes posible tener un texto. Por eso yo no estoy consciente de comprometerme con un plazo, pero texto, ya estamos trabajando en un texto. Y evidentemente que si logramos estos acuerdos aquí, va a ser mucho más fácil que después definimos la técnica legislativa y el proyecto sale. Pero con el CERVEL vamos a tener buenas noticias mañana cuando vengan a exponer en relación a estos puntos. Gracias, presidente. Muchas gracias, don Max. Bien, se sigue ofreciendo la palabra. Si algún diputado quiere hacer alguna observación. Don Andrés Longton, el presidente don Andrés Longton ha pedido la palabra. Bien, adelante, diputado Longton, por favor. Que para un poco ver cómo seguimos, yo estoy de acuerdo con lo que señala la diputada Parra de llevarlo a sala, teniendo en consideración de que hay amplios acuerdos, poder trabajar esas indicaciones con el Ejecutivo, con el CERVEL, y presentar lo más probable la mayoría de ellas con amplios acuerdos respecto al contenido. Entonces, las que presentamos nosotros no tienen que ver con, o sea, están en una primera etapa, sin lo que conversamos hoy día. Entonces, la verdad es que no van acorde a lo que hemos conversado hoy y los acuerdos. Entonces, yo por lo menos en mi caso optaría por, yo las mías las voy a retirar. No sé los demás, pero yo creo que el tiempo de que el proyecto pase a sala y vuelva nos va a dar el espacio para poder trabajar en todas esas indicaciones. Bien, muchas gracias, diputado Longton. Se sigue ofreciendo la palabra. Presidente, yo también voy a retirar mis indicaciones, en el ánimo de siempre llegar a consenso. Bien, muchas gracias. ¿Lo tomó el señor secretario? ¿Escuchó? ¿Don Juan Carlos? Don Andrés Longton retiró su indicación, lo mismo hizo doña Andrea Parra. Hay ¿Ya? otra indicación suscrita que es la número 2 por doña Karen Luz, aquí presente, pero que la suscribió. Nos falta Molina, pero yo creo que tampoco tiene problema de retirarla, pero yo creo que sí, pero lo que pasa es que dada la conversación de hoy día es como ilógico tener esas indicaciones hoy día puestas de partida. No va en contra de los acuerdos que tomamos ahí hoy día. Ya, pero en el caso de las indicaciones de la diputada Luc y Molina, tiene que estar
también el consentimiento del diputado Molina, señor secretario. Si no, tendría que votarse y rechazarse. Y rechazarla, ya. Pero está tratando de contactar, parece, a don Andrés Molina, la diputada Luc, para saber su opinión. Por la lancha. ¿Ah? No. ¿Esperamos un minuto? Sí, por favor. Ya, para evitar un trámite. Está tratando de ubicarlo. Bien, señor secretario, ¿se tomó contacto? Está aquí. Ya. Está la diputada Luc todavía tratando de contactarse con él. Está ocupado. Bien. Por último, votarse, presidente, esa indicación, que es la número 2. ¿La podríamos votar entonces? Sí. Ya. Presidente. ¿Quién? La diputada Pérez, es que entiendo que de igual manera vamos a continuar viendo esto el día de mañana con el CERVEL presente, entonces, o me equivoco. Entonces, si es que lo vamos a continuar viendo con el CERVEL presente mañana, como esperaría que lo viésemos mañana, digamos, ¿no? ¿Para qué vamos a acelerar, digamos, la votación de indicaciones si es que hay voluntad de retirarla? Eso es lo que estaba proponiendo hace un ratito. La idea sería, como hoy día existió en principio el compromiso del CERVEL de estar presente, y como acá están apareciendo varios avances, ¿no es cierto?, en torno a esta iniciativa que pueden ir prosperando con el devenir de la sesión, y también, por supuesto, después en la sala, quizás sería pertinente para poder despejar definitivamente tener esta sesión mañana también con la participación que ya se comprometió el CERVEL. Por lo tanto, eso es lo que hace un poco rato también había sugerido a los integrantes que están presentes hoy día en la comisión, de poder agotar, ¿no es cierto?, todas las dudas que todavía tenemos, y poderlo dilucidar definitivamente con la presencia de los representantes del CERVEL. No sé si ustedes están de acuerdo con aquello. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo, presidente. Ya. Bien. Secretario. Presidente, no hay otro punto en la tabla. Bien. Entonces, estaríamos, estimadas colegas, diputadas y diputados, estaríamos llegando hasta acá con esta sesión. ¿Alguien tiene alguna otra duda, algún planteamiento, alguna observación? ¿No? Bien. Entonces, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta, y agradecemos también a los representantes del Ejecutivo que estuvieron presentes en el desarrollo de esta sesión de Gobierno Interior. Muchas gracias y que todos tengan un muy buen día.